tenemos de esta Agenda de Desarrollo Sostenible a sus vestigios, que es la Agenda del Milenio, la agenda que nos permitió sentar las bases para una colaboración internacional, para progresar en la reducción de las desigualdades y la pobreza, y podemos visualizar cómo ha sido el avance a lo largo de estos años. En este imagen tenemos un documento que es sumamente importante para entender lo que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible es una metodología, un documento estudiado por muchos años, un documento que fue elaborado por científicos y por personas, economistas, sociólogos, políticos, organizaciones públicas que tienen una labor por años ampliamente reconocida, pero que no se queda solamente en una imagen. Este documento, que por nombre lleva el Marco Global de Indicadores para los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es fundamental que lo conozcamos. A lo largo de estos ejercicios que hemos podido llevar a cabo como investigadores, como agentes de cambio por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nos hemos podido dar cuenta que la población representa y tiene presente este impedimento de concebir que es imposible eliminar la pobreza y cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Actualmente, gracias a estas metodologías, gracias a estos modelos que nos permiten llegar un poco más cerca con la población y explicarles cuál es este modelo y cuáles son los pasos a seguir para emprender por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos este marco de indicadores. El Objetivo de Desarrollo Sostenible, los objetivos están conformados por distintos metas. Estas metas son las que podemos ver en esta imagen como 1.1, 1.2 y 1.3. Estas no solamente quedan aquí, son muchísimas más metas, aproximadamente 263, si no me equivoco con el número, y a partir de estas metas se derivan distintos indicadores. Si nosotros queremos erradicar la pobreza en el mundo, tenemos que identificar qué tipo de pobreza es de la cual estamos hablando, y de ahí podemos saber cuáles son las medidas concretas para emprender. Estas metas concretas y estos indicadores son universales, pero es esta universalidad un punto fundamental a entender para la Agenda de Desarrollo Sostenible. Recordemos que esta agenda es un compromiso global para la mayoría de los países, pero no es jurídicamente vinculante. Es decir, si no se cumple con esta Agenda de Desarrollo Sostenible, no se tendrán más que recomendaciones por las distintas agencias y cuerpos diplomáticos hacia los estados, pero eso no representa que no se llegue a esta colaboración internacional. Por el contrario, las medidas o repercusiones serán económicas y políticas, como aranceles, como distintas medidas que los otros países miembros puedan tomar por la falta de emprender por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que sabemos que los efectos no son solamente para un país, sino son para todo el mundo. Podemos, y doy lectura a este objetivo, a esta meta 1.1, la cual dice erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema. Actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con menos de $1.25 de los Estados Unidos al día. Para conocer y emprender por este objetivo, necesitamos conocer cuál es la población que vive por debajo del umbral internacional de pobreza, desglosada por sexo, edad, situación laboral y ubicación urbana y geográfica. Se considera la pobreza como acceso a distintos recursos, a distintos áreas de oportunidad. Entonces sabemos que si mejoramos de entrada, si conocemos cuál es el grupo, cuál es el porcentaje de población que no tiene acceso o el cual tiene acceso a un ingreso menor de 1.25, podemos realizar estas estimaciones donde sabemos que estas personas están teniendo una alimentación desnutricional, donde no están teniendo un acceso a la educación, donde no están teniendo distintos elementos que mejorarían su calidad de vida. Entonces, conociendo estos datos, nosotros podemos emprender desde el Estado, desde las agencias, distintas medidas.
No se trata, y este punto es fundamental para los jóvenes que nos están viendo, para las personas que estén viendo esta transmisión y que mañana sean tomadores de decisiones desde empresas, desde gobiernos, diputados, senadores, alcaldes o distintos cargos públicos que puedan emprender, conocer que no se trata de crear nuevos programas sociales, no se trata de crear una agencia o un presupuesto único para emprender estos objetivos de desarrollo sostenible. Sin duda es una recomendación que se puede hacer, pero esta recomendación no es universal para todos, debido a la estructura con la cual cuenten cada uno de los países. Se puede emprender. Un ejemplo, en el contexto mexicano, sabemos que tenemos distintas secretarías y que estas dependen del Ejecutivo Federal, es decir, del presidente de la República, y secretarías como Hacienda y Crédito Público, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Turismo, Secretaría de Relaciones Exteriores, secretarías federales, ya contienen un presupuesto y este está designado a partir del ejercicio fiscal que se considera, y es a partir de este ejercicio que ya tienen, a partir de las campañas que ya tienen, emprender y conocer cómo aterrizar, cómo mejorar las acciones que ya se están llevando a cabo. Es decir, ya existen medidas, ya existen acciones por parte de los gobiernos, por parte de las empresas para mejorar la calidad de vida, solo falta recalibrarlas o entender cuál es el punto crucial de atención. Entonces, este sería uno de los puntos fundamentales que me gustaría comentar. Igualmente, tenemos aquí el reducir al menos la mitad de la proporción de hombres y mujeres y niños de todas las edades que viven en pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales. Para ello necesitamos conocer igualmente cuál es la edad de estas personas, cuál es su sexo, cuál es su ingreso, quiénes son hombres, quiénes son mujeres, y por muy raro o ajeno que pueda conocer, que pueda parecer el conocimiento de estos datos, para las personas que conocen un poco sobre metodología o sobre la cuantía, sabrán que es fundamental conocer cuáles son el target, cuál es el objetivo de la población a la cual estamos enfocando una política, enfocando un programa para mejorar la manera en que nos estamos acercando a ellos. No es lo mismo decir que vamos a dar despensas para la población de un municipio y dar solamente una canasta básica, a conocer que en este municipio hay más de 100 madres lactantes, hay más niños desnutridos por tal razón, de tal edad, y a través de la ciencia, a través de la nutrición, ya podemos conocer cuáles son los requerimientos nutrimentales que son básicos para la etapa en la cual se encuentran como personas. Es decir, podemos mejorar esta calidad, y esto es de la mano de la información, de la mano de la ciencia, y por eso es que es tan importante y si lo puedo decir de esta manera, tan bonita, tan bella la Agenda de Desarrollo Sostenible, ya que está basada en un modelo científico, un modelo que es universal y al cual cualquier persona puede acceder a ello. No sé si hasta este punto tenemos alguna duda, alguna pregunta. Si no, seguimos con el siguiente punto. Luego, ¿cómo recomendarías a esta gente que ahorita estamos por el tema de la pandemia del COVID llevar a cabo esta agenda, ¿no? Poner en práctica desde casa sin arriesgarse a salir a exteriores o convivir con la sociedad? ¿Cómo se llevaría a cabo en casa? Claro que sí. Como te comentaba, yo creo, y la misma Agenda de Desarrollo Sostenible lo señala así, al igual que la Agenda del Milenio, no es una agenda que sea exclusiva para los estados, no es una agenda que sea exclusiva para las empresas, es una agenda que nos incluye a nosotros como personas. Y esa es una reflexión que yo hago de manera personal. Yo digo que el Estado en sí solo no existe, es decir, el Estado, las instituciones, ¿no? Todos están conformados por personas que toman decisiones, por personas que en algún momento fueron estudiantes, que hoy son padres de familia, que son tíos, que son hermanos, que son ciudadanos de esta misma sociedad como tú y que yo, y que tienen un conocimiento y que ese conocimiento es fundamental para el desarrollo, para la implementación de estos objetivos de desarrollo sostenible. Entonces,
Como ciudadano, pues yo creo que es primero fundamental conocer los objetivos, cuáles son estos 17, y de ahí hacer una reflexión, y hay una guía, la cual no la incluí, pero que se llama 170 acciones diarias por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde se recomiendan 10 acciones particulares por cada uno de los objetivos, los cuales son 170, por eso se llama 170 acciones diarias, que una persona puede hacer para mejorar la calidad y mejorar o contribuir a la Agenda de Desarrollo Sostenible. Desde el punto de reducir el hambre, pues sabemos que millones de toneladas de alimentos son, aún siendo alimentos útiles, aún siendo alimentos que producen un desgaste de recursos como lo es el agua, como lo es el transporte, como lo es su almacenamiento y su conservación, son tirados a la basura, y estos se vuelven basura o son desechados sin que hayan sido consumidos. Entonces, desde un punto de vista, desde el objetivo 2, se hacen recomendaciones a las personas a concientizar su consumo de alimentos, su consumo de desechos y cuál es su punto en el cual puedan mejorar. Es decir, las amas de casa, sabiendo que no se consumen ciertos alimentos, o si conocen ciertos grupos de personas o saben alguna manera de reutilizarlos en composta, o sea, reciclándolos, se puedan emprender estas acciones. Así, de igual manera, en todos los puntos, nuestra conciencia de reducción de desecho de agua al momento de bañarnos, tomar duchas más cortas, duchas que no requieran el utilizar agua caliente, que es un desgaste energético, el consumo y producción, cuidar dónde compramos nuestra ropa, o que sea de manera consciente, y no se trata de tirar nuestra ropa, sino como un principio de la doctrina o de la filosofía vegana, sino consumirlo hasta que verdaderamente sean sus últimos etapas de vida, utilizar las cosas al máximo, darles una segunda utilidad, una segunda vida, y como nos enseñaron en la primaria con las 5R, reutilizar, reciclar, estas son fundamentales volverlas a traer a nuestra conciencia y a nuestra vida, cuidar la vida silvestre, cuidar el agua, cuidar la contaminación. Esto es un punto que como ciudadanos podemos cuidar de manera fácil, no de manera. Y el punto 16 y 17, pues mejorar y difundir de entrada lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, no solamente quedármelos yo, sino difundirlos con mis vecinos, con mis hijos, con mis familiares, si quieres no de una forma tan formal y tan compleja como es una charla, pero sí con breves consejos como ser conscientes en nuestro consumo y producción y los efectos que tienen para las próximas generaciones. Sin más, si no tenemos otra pregunta, otra duda, y espero poderles pasar este documento de 170 acciones diarias para que lo puedan consultar, el cual es muy breve, son aproximadamente 20 hojitas y además es igual con dibujos y colores, no es tedioso, para que lo podamos ir leyendo poco a poco. Me gustaría volver a esta imagen donde se contempla al COVID, a la recesión, el cambio climático y el colapso de la biodiversidad como unos fenómenos que acontecerán a nuestra sociedad de alguna manera inevitables y que serán consecuentemente uno tras otro. Sabemos que actualmente nos encontramos ante una pandemia global, como lo es la pandemia global de coronavirus o de SARS-CoV-2, que se presentó hace aproximadamente ya un año, para el diciembre de este año, a principios en la comunidad de Wuhan, en China, y que sus efectos han sido cruciales o han sido de alguna manera catastróficos para los objetivos de desarrollo sostenible, para el progreso y para el bienestar global. No solamente los objetivos, sino las tendencias o los análisis que se pueden hacer políticamente y económicamente de esta pandemia global, pues de entrada sabemos que son millones de trabajos que se han perdido derivados de la pandemia, específicamente o mayormente en el ámbito de turismo, en el ámbito de trabajos no esenciales, si como se les han llamado así, y que derivado de esta falta de empleo, de un ingreso familiar,
las oportunidades y los recursos a los cuales pueden acceder una familia se verán alterados y esto tendrá una implicación fundamentalmente económica. Entonces, la pérdida de trabajo, la pérdida del modelo presencial de educación es algo de lo cual creo no estamos hablando, no estamos hablando suficiente. Este año la brecha de desigualdad ha aumentado y las tendencias era que a partir de los últimos años, a partir de los últimos 30 años, la brecha de desigualdad y de pobreza en el mundo había reducido por 30 años de manera exponencial, muy poco de manera consecutiva, pero se había reducido la pobreza en el mundo, se habían reducido las desigualdades, pero a partir de la pandemia, de la pérdida de oportunidades, de la pérdida de trabajo, de una recesión económica, pues de la desigualdad en el mundo va a ir aumentando. ¿Por qué? Porque las personas que tienen los recursos, la minoría de la población, 0, 1%, 1 o 3%, dependiendo del modelo geográfico en el cual nos situemos, pues no tienen débil el sector laboral, la clase media, la clase trabajadora, ve una afectación directa en sus negocios, en sus modelos de vida y de manera directa en un ejercicio de sus derechos. No puedo comprar de la misma manera, no me puedo desarrollar en mi ciudad de la misma manera. Es decir, no, si una persona estaba acostumbrada a tener acceso a una canasta básica de tal composición, pues esta se puede ver derivada no solamente por el acceso económico al cual tendrá acceso, sino por la supply chain, por la cadena de suministro que teníamos a nivel global. Es decir, se vieron afectados puertos, se vieron afectadas las comunicaciones, se vieron afectados los modelos de distribución, pero estos no solamente queda ahí, sino que las repercusiones son directas para los ciudadanos. Entonces, si esto lo podemos imaginar derivado de la pandemia global de coronavirus, esperemos aún las proyecciones de recesión económica derivados de estos modelos. Actualmente, distintos gobiernos están emprendiendo préstamos a organizaciones internacionales, están supliendo esta función de los ciudadanos, esta función de progreso y de aportaciones, y esto es un modelo que a la larga tendrá repercusiones si no se administra de una manera correcta. El cambio climático yo lo veo desde una manera clave, la movilización de millones de personas y el aumento a una desproporción va a tener efectos definitivos, efectos agresivos para la manera en que nos hemos desarrollado en las últimas décadas, y especialmente será esta generación, la generación de los años 90 hasta los años 20, la que lo resentirá aún más debido a que fue en este periodo donde se presentan estas alteraciones sociales y serán ellos quienes vean una modificación en la estructura y la relación de subordinación con el Estado y de relación con sus pares, es decir, con los demás ciudadanos. La pandemia global de coronavirus aún no ha terminado y esto es importante señalarlo. Sus efectos y toda proyección que podamos hacer aún nos da mucho que desear, lamentablemente, pero esto no pone un fin, esto no representa el fin del mundo, no representa el fin para los objetivos de desarrollo sostenible. Por el contrario, es una área de oportunidad para mejorar nuestros modelos económicos, nuestros modelos de consumo y nuestros modelos de producción, nuestras relaciones sociales con el Estado y nuestras relaciones con las demás personas. Distintos documentos y desde el inicio de la pandemia, distintos informes han sido elaborados y difundidos por Naciones Unidas, y aquí les comparto algunos de ellos, como lo es el UN Framework for the Immediate Socioeconomic Response for COVID-19, que es el marco global de acción inmediata
económica y social de respuesta a la pandemia global de coronavirus, donde se hace una alerta al principio de la pandemia a no olvidar los compromisos que se tienen de manera global y de manera local, desde el punto de vista del objetivo 3, que es salud y bienestar, no olvidar a las personas que tienen un padecimiento o requieren una atención médica, debido a que al principio de esta pandemia se dio una prioridad a la atención de pacientes por coronavirus y se delegó a un segundo plano a los pacientes derivados de enfermedades crónicas degenerativas en el contexto mexicano, como la diabetes, como la obesidad, como el cáncer, como el VIH, y se vio alterada la cadena de suministro a nivel global para distintos medicamentos. Entonces, un llamado es no olvidar que sí existen prioridad, que el coronavirus y sus efectos es una prioridad para nuestras sociedades actualmente, pero que igualmente existen distintas necesidades que ya existían anteriormente y que tenemos que seguir con ellas para no aumentar distintos riesgos. A breve ejemplo, muchos países, debido a que no contaban con la infraestructura para hacer esta labor titánica que se requería al principio de la pandemia, pues se dio una tendencia en aumento de distintas enfermedades, como lo es el dengue, como lo son distintas enfermedades de transmisión viral, porque no se dio la atención necesaria para atenderlo de manera lateral con el coronavirus. Y igualmente se tiene este documento, el cual le señalo y muevo desde mi PowerPoint, que se llama UN COVID-19 Response and Recovery Fund, el cual de manera fundamental se hacen estas alertas y llamadas de acción a todas las naciones para emprender una acción inmediata por los objetivos de desarrollo sostenible, pero desde un punto económico, un punto de financiación, y igualmente contemplados los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, tengan cuidado con la manera en que se están creando deudas, tengan cuidado en la manera en que se está administrando el presupuesto que se tiene destinado en los programas y en los ejercicios fiscales de los estados, pero igualmente contemplen que se va a realizar una reestructuración a nivel global para mejorar la calidad de vida de las personas. Estos documentos, igualmente, si me los permiten, se los podrá compartir. Están en inglés, en español, igualmente en los 7 idiomas de Naciones Unidas, como lo es el francés, el chino, el ruso, italiano, para que los puedan conocer si es de su interés y puedan ver qué pueden emprender desde su trinchera. Otro documento que considero fundamental para conocer y entender un poco los objetivos de desarrollo sostenible, si es que se dedican a investigación, si les gusta conocer los datos duros, como son conocidos las cifras, porcentajes y reportes, son los informes de los objetivos de desarrollo sostenible, o los SDG Reports, como se conocen, que desde el año 2015 son elaborados por las agencias de Naciones Unidas, y que este año se contempló el SDG Report del 2020, o el reporte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2020, y que es fundamental debido a que contempla ya los efectos de la pandemia de coronavirus y se hacen recomendaciones específicas para cada uno de los objetivos, contemplando de manera evidente los efectos que podrán tener a corto, mediano y largo plazo, y las medidas urgentes de atención para reducir el impacto de estos efectos y sea su impacto aún menor. Sin más, yo creo hasta este punto haber abordado un poco una introducción a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible y una actualización a el marco de los objetivos de desarrollo sostenible y coronavirus. Estoy abierto a cualquier pregunta, cualquier interrogación, duda que tengan a partir de este modelo, y a sus órdenes para resolver cualquier duda. Gracias.
No sé si tengamos otra duda o quieran especialmente abordar un punto, un objetivo y se pueda desarrollar este. No se escucha, Sebastián. Listo. ¿Me escuchan? Bien. Sí. ¿Qué pasa con como lo habíamos mencionado en una antigua charla contigo? ¿Qué pasa con este financiamiento? ¿Crees que sea importante agregar un poco más de financiamiento para promover o influenciar más a los países para que se lleven a cabo estas ODS, esta agenda también de 2030, incluyendo también los 17 objetivos y las 169 metas? Sí, sin lugar a duda, el tema del financiamiento es una cuestión que se empezó a debatir, o que siempre ha sido fundamental por parte de los estados para el momento de comprometerse en tomar ciertas acciones. Es decir, entrando un poco en contexto, desde el momento en que se firmó en septiembre del 2015 la Agenda de Desarrollo Sostenible, los estados conocían y los estados sabían que era necesario emprender distintas acciones para reducir la brecha de desigualdad y mejorar este sistema de bienestar en las sociedades, y que eran necesarios cambios estructurales, no solamente en sus economías, sino en su política interior. Entonces, desde este punto se tenía contemplado en la misma agenda distintas medidas económicas, como es la reducción o la creación de tasas o de impuestos especiales para distintos productos, como lo es contemplado en el Tratado de París, para la producción de carbonos, para la reducción de los vehículos de diésel, de motores, y una financiación aún más para productos eléctricos o con innovación eléctrica. Entonces, esta financiación está contemplada desde el año 2015, es una financiación que parte a partir de este análisis de los objetivos de desarrollo sostenible, pero que igualmente existe una campaña, como lo mencioné anteriormente, que es la campaña de recalibración de los objetivos de desarrollo sostenible, donde se contempla en el contexto de la pandemia los efectos a corto, mediano y largo plazo, y cuáles son las medidas en términos financieros que se deben emprender para mejorar y reducir los efectos negativos a largo plazo. Entonces, en términos de financiamiento, una de las recomendaciones que se hacían, como señalo en estos documentos, es poder utilizar los recursos que ya se tienen, tratar de mejorar con las medidas que ya tienen los estados, con los compromisos que ya cuentan, y a partir de no generar mayor deuda, no generar una carga tributaria a los ciudadanos, es decir, no crear un impuesto especial por el coronavirus, no crear un impuesto especial por otros efectos derivados, por el desempleo, por la falta de turistas, para que las personas hagan atribuciones y a partir de estas atribuciones administrar los recursos y disminuir el impacto del coronavirus. Por el contrario, se crearon distintos bloques económicos. Un ejemplo es la Unión Europea y la alianza que se materializó hace unos días, que es la mayor alianza comercial en historia humana, donde se contempla una reducción de aranceles y una reducción de papeleo, si se le puede llamar así, para mejorar y materializar el comercio global desde el punto de vista del coronavirus. Es decir, sabemos que se rompieron las cadenas de suministro, que muchas personas abandonaron su trabajo, entonces es fundamental crear acuerdos, crear puentes, colaborar para que de manera conjunta podamos crear estos nuevos canales de comercio, estos nuevos canales de administración y no crear deuda. Entonces, este es uno de los puntos que se tiene a través de la creación de empleos, a través de fondos y recursos internacionales, disminuir este punto. En el caso
de que no se pueda y no se cuente con estos recursos, pues se puede acudir a fondos internacionales de préstamos y de deuda, pero las tasas que se tienen igualmente derivadas del coronavirus, pues han disminuido, se tiene un reconocimiento de la necesidad por parte de muchos países, de muchos estados, y incluso la deuda está considerado como una opción que se considera viable, pero otra vez entendiendo un poco el contexto geográfico político en el que nos encontremos para saber si es necesario o no recurrir a ella. Entonces, no sé si hasta este punto estamos claros. Claro, esta es otra pregunta que me hace un amigo que me hace un amigo. Está en inglés, que la traduzco en español. Me dice, ¿cómo podríamos aplicar ¿cómo se llama? Los ODS en países que tenemos conflicto bélico? Sabemos que esos países con conflicto bélico son muy difíciles que estén en Naciones Unidas, ¿no? Y que se meten a diversos programas que ofrece Naciones Unidas. Pero ¿qué pasa con esa sociedad que está interesada en los ODS y la quiere poner en práctica? ¿Cuáles serían las réplicas que tendría el gobierno hasta las sociedades? ¿Cuáles serían las ganancias que ganarían las sociedades, por así decirlo? ¿Y cuáles serían esas problemáticas? Ok, es una pregunta un poco curiosa, pero igualmente creo que es una pregunta muy buena para entender cuál es y cómo podemos mejorar según el contexto en el que nos encontremos los objetivos de desarrollo sostenible. Y te lo mencionaba en un principio, los objetivos es una agenda, es una guía de ruta, es un mapa y un ideal de cumplir, pero esto no implica que se llegue al 100% y esto no implica que sea un ABC tanto para México como para Rusia como para China, porque sus contextos son muy diferentes. Entonces, para los países que se encuentran en conflicto, yo creo que este conflicto es igualmente derivado de una relación histórica social y que no necesariamente está ligada con los objetivos de desarrollo sostenible. Si bien es cierto, existen conflictos en el norte de Europa por el acceso a distintos materiales o recursos, como lo es el gas, como lo son el acceso al mar y a sus recursos. Esta agenda nos da una respuesta por sí sola, es decir, es su intermultitransdisciplina, su complejidad, y reitero esta posición, es esta interrelación entre cada uno de los objetivos lo que nos permite configurar una etapa crucial o una etapa específica para cada estado. En el contexto mexicano, y lo voy a aterrizar como ejemplo, es fundamental el ataque a la corrupción, el combate y la reducción de la corrupción, y esto nos va a permitir aprovechar los recursos que se desvían, los recursos que ya eran contemplados en distintos programas, en distintas acciones de las secretarías, de las dependencias, y focalizarlos a las necesidades. En el ámbito de los países en conflicto, es necesario identificar cuáles son estas áreas de oportunidad y las áreas en que se están perdiendo los recursos. Si se tiene un presupuesto, un bloque destinado para lo que es el armamento, para lo que es la para los militares, pues se puede mejorar en distintas áreas, como lo es la educación y como lo son la salud del bienestar. Entonces, esta sería una hoja de ruta, y es por ello crucial la participación de la sociedad y de las empresas, porque el país, y esto lo podemos igualmente realizar un ejercicio con Estados Unidos, donde es la población muy distintas estados de Latinoamérica, como lo es Chile y como lo es Perú, donde son los ciudadanos los responsables de estos llamados sociales a un cambio, donde se exige a las autoridades en cargo un cambio político, un cambio social, un cambio de régimen. Y esa parte acto ciudadano, donde se han emprendido realmente los cambios o las bases para emprender los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, esa sería la conclusión: emprender de manera social y manifestar esta inconformidad.
Bien, entonces pasamos al próximo tema. Roberto, ya como para concluir. Ok, y bueno, podamos desarrollar, podamos los, los leemos más aterrizados sino al contexto ciudadano por los objetivos de desarrollo sostenible y poder emprender es el ámbito y el tiempo de esta sesión, el quererlo abordar todo, al contrario, es poderlos abordar en otra sesión y de manera conclusión, pues solamente hago una recomendación a todas las personas que nos están viendo aquí en este momento de la sesión a realizarse de desarrollo sostenible con el milenio y con que todos nosotros como ciudadanos y que es esta información y divulgación de la agenda lo que va a marcar una brecha y un camino de éxito para su realización y materialización en este década o decenio de acción que emprendemos en el año 2020 a el 2030, donde nos quedan solamente 10 años para emprender por estos 17 objetivos. Claro. Esa sería mi conclusión. Muy bien. Si bien es cierto que ese tema de los ODS es un tema muy grande, muy complejo, bastante importante y a la vez un poco tedioso para entender para la gente que no está familiarizada con esto, con ese tema de la diplomacia, ¿no? Con ese tema de los ODS y ese tema de soluciones que proponen distintos gobiernos en ONU, ¿no? Bueno, ya más adelante abordaremos estos temas. Si bien se puede hacer un ciclo de conferencias con el compañero Roberto, si bien está de acuerdo en hacer esto, porque hay mucha gente que aún ha puesto que aún tiene dudas, ¿no? También les haremos llegar esos documentos que Enrique estaba mencionando para ponerlos a prueba en la sociedad, ¿no? Bueno, se da un breve cierre ya para acabar esta conferencia. Si bien es cierto que el lento crecimiento económico mundial, las desigualdades sociales y la degradación ambiental, que son característicos de nuestra realidad actual, presentan desafíos sin precedentes para la comunidad internacional. En efecto, estamos frente a un cambio de época. La opción de continuar con los mismos patrones de producción, energía, consumo, ya no es viable. Lo que hace necesario transformar el paradigma de desarrollo dominante en uno que nos lleve por la vía de desarrollo sostenible, inclusivo y con visión de largo plazo. En este cambio de época es necesario, en el caso de América Latina y el Caribe, que no es la región más pobre del mundo, pero sí la más desigual. Si bien la desigualdad existe en todo el mundo, constituye una especial limitación para alcanzar el potencial de la región. Las brechas que se enfrentan son estructurales, escasa productividad y una infraestructura deficiente, segregación y rezagos en la calidad de los servicios de educación y salud, persistentes brechas de género y desigualdades territoriales y con respecto a las minorías y un impacto desproporcionado del cambio climático en los eslabones más pobres de la sociedad. Frente a estos desafíos, los 193 miembros de las Naciones Unidas, junto con un gran número de actores de la sociedad civil, el mundo académico y el sector privado, entablaron un proceso de negociación abierto, democrático y participativo que resultó la proclamación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
con sus objetivos de desarrollo sostenible en septiembre de 2015, la Agenda 2030, así como la Agenda de Acción de Addis Abeba, de la tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo y el Acuerdo de París sobre un cambio climático, aprobados por los Estados miembros también en 2015, presentan una oportunidad sin igual para nuestra región, ¿no? La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye 17 objetivos y 169 metas, presenta una visión ambiciosa para el desarrollo sostenible e integra sus dimensiones económicas, ¿no? Social y ambiental. Esta nueva agenda es la expresión de deseos, aspiraciones y prioridades de la comunidad internacional para los próximos 15 años. La Agenda 2030 es una agenda transformadora que pone al igual y a la dignidad de personas en el centro y llama a cambiar nuestro estilo de desarrollo respetando el medio ambiente y a la sociedad. Es un compromiso universal adquirido tanto por países desarrollados como en vías de desarrollo en el marco de una alianza mundial reforzada que toma en cuenta los medios de implementación para realizar el cambio y la prevención de desastres por eventos naturales extremos, así como lo estamos viendo con el más reciente, el COVID-19, que es una pandemia mundial, así como la mitigación y adopción al cambio climático. Muy bien, con esas palabras hago el cierre de esta conferencia, que todos pasen una excelente noche y espero que se interesen más en este tema de los ODS y la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Gracias. Claro que sí, muchas gracias. Bueno, siendo las 7:42, concluimos y agradecemos a, a Jesús Roberto por habernos aceptado nuestra invitación y por poder trabajar en conjunto para esta organización de Juventud en Resistencia. Y bueno, pues muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Buenas noches.